Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y cosas maravillosas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha generado un torbellino de emociones, especulaciones y debates en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de las telenovelas turcas. Vamos a hablar de Demet Özdemir, Can Yaman y esa supuesta promesa, ese juramento que ha estado circulando por internet: solo me caso con Can Yaman. Así que prepárense para un viaje lleno de detalles, análisis y un poco de chismorreo sano, porque vamos a desentrañar esta historia y a ver qué hay de verdad detrás de todo este drama. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre temas que sé que te encantan, desde las últimas tendencias de moda y belleza hasta análisis de series y películas, así que no te lo pierdas. Ahora sí, vamos a empezar. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, su conexión palpable. Su telenovela, Erkencikus o Pájaro Madrugador como se le conoce en español, fue un fenómeno global, catapultándolos a la fama internacional y consolidándolos como una de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión turca. Can y Sanem, sus personajes, se robaron nuestros corazones con su romance apasionado, sus altibajos y su encanto natural. Pero, ¿qué pasa cuando la ficción termina y la realidad se impone? ¿Qué pasa cuando la magia de la pantalla no se traduce en una relación amorosa fuera del set? Pues ahí es donde empieza el drama, la especulación y, en este caso, los rumores de un supuesto juramento. Durante el auge de su popularidad, cuando Erkencikus estaba en boca de todos, comenzaron a circular rumores sobre una relación romántica entre Demet y Can fuera de la pantalla. Los fans, ilusionados por la química entre los actores, soñaban con ver su amor florecer en la vida real. Revistas, periódicos y páginas de Internet se llenaron de noticias, fotos y supuestos testimonios que alimentaban la esperanza de una relación. Pero, como suele suceder, la realidad era mucho más compleja. Ni Demet ni Can confirmaron nunca una relación romántica. De hecho, ambos fueron bastante herméticos al respecto, manteniendo su vida personal alejada de los focos y evitando alimentar los rumores. Sin embargo, eso no impidió que la maquinaria de la especulación siguiera funcionando a toda velocidad. Fue en este contexto donde surgió el famoso juramento. Según varios medios y fuentes no confirmadas, Demet Özdemir habría hecho una promesa, un juramento, de que solo se casaría con Can Yaman. Imagínense la magnitud de esa afirmación. El rumor se propagó como la pólvora, generando un sinfín de reacciones entre los fans. Algunos lo creyeron a pies juntillas, viendo en ello una prueba del amor incondicional de Demet por Can. Otros, más escépticos, lo consideraron una invención mediática, una forma de generar clics y aumentar la atención sobre la pareja. Lo cierto es que nunca ha habido una confirmación oficial de este juramento. Ni Demet ni Can han hecho declaraciones al respecto, lo que deja la puerta abierta a la interpretación y la especulación. Sin embargo, analicemos la situación desde una perspectiva más realista. Demet Özdemir es una actriz talentosa, inteligente y con una carrera prometedora. Ha demostrado su versatilidad en diferentes proyectos y ha sabido construir una imagen pública sólida y respetable. ¿Realmente creen que una mujer como ella, en pleno siglo XXI, haría un juramento tan drástico y limitante? Por otro lado, Can Yaman es un actor carismático con una gran proyección internacional. También es un hombre independiente y con sus propios planes y ambiciones. ¿Estaría dispuesto a aceptar una promesa así, que implicaría una obligación y una restricción en su vida personal? La respuesta, en mi opinión, es probablemente no. Creo que el juramento es más una fantasía creada por los fans y alimentada por los medios, que una realidad tangible. Es comprensible que los fans se ilusionen con la idea de ver a sus actores favoritos juntos en la vida real, pero es importante recordar que la vida de los famosos es mucho más compleja y privada de lo que vemos en la pantalla. Además, hay que tener en cuenta que Demet y Can han seguido caminos separados después de Erkencikus. Ambos han participado en diferentes proyectos, han trabajado con otros actores y han explorado nuevas facetas de su carrera. Demet, como todos sabemos, contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente, ese matrimonio no prosperó. Can, por su parte, también ha tenido otras relaciones sentimentales.
Estos hechos demuestran que ambos han seguido adelante con sus vidas, independientemente de lo que haya podido pasar entre ellos en el pasado. Intentar aferrarse a la idea de un juramento, de una promesa incumplida, me parece injusto tanto para Demet como para Can. Es importante recordar que los actores son personas reales, con sentimientos, emociones y la libertad de tomar sus propias decisiones. No podemos imponerles nuestras fantasías ni juzgarlos por no cumplir nuestras expectativas. Demet Özdemir y Can Yaman fueron una pareja increíble en la pantalla, pero eso no significa que tuvieran que serlo en la vida real. Su relación, sea cual sea, es asunto suyo y debemos respetarla. En lugar de aferrarnos a rumores y especulaciones, deberíamos celebrar su talento, apoyar sus carreras y desearles lo mejor en sus vidas personales. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el juramento de Demet Özdemir de solo me caso con Can Yaman es probablemente una invención mediática, una fantasía alimentada por los fans y los medios. Que ambos actores han seguido caminos separados y han construido sus propias vidas. Y que en lugar de juzgarlos o imponerles nuestras expectativas, deberíamos respetarlos y apoyarlos en sus carreras. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya ayudado a aclarar un poco este tema tan polémico. Recuerden que mi intención es siempre informar y entretener, pero también promover el respeto y la tolerancia. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Creen que el juramento es real? ¿Qué opinan de la relación entre Demet y Can? Los leo con atención. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Ahora bien, para profundizar aún más en este tema, quiero explorar algunas de las razones por las que este rumor ha persistido durante tanto tiempo y cómo ha afectado a la percepción pública de Demet y Can. Una de las principales razones es, sin duda, la intensidad de la base de fans de Erkenzicus. La serie generó una legión de seguidores apasionados que invirtieron emocionalmente en la relación entre Can y Sanem. Para muchos de estos fans, la idea de que los actores pudieran estar juntos en la vida real era una extensión natural de su amor por la serie. Se crearon foros online, grupos de redes sociales y páginas de fans dedicadas exclusivamente a la pareja, donde se analizaba cada interacción, cada mirada y cada gesto en busca de pistas sobre una posible relación. Esta intensa actividad online contribuyó a amplificar los rumores y a mantener viva la esperanza de una relación romántica. Además, los medios de comunicación jugaron un papel importante en la perpetuación del rumor. Revistas del corazón, programas de televisión y sitios web especializados en noticias de celebridades aprovecharon la popularidad de la pareja para publicar artículos y reportajes que alimentaban la especulación. A menudo estas publicaciones se basaban en fuentes anónimas o en interpretaciones subjetivas de las interacciones entre Demet y Can, sin ofrecer ninguna prueba concreta de una relación romántica. Sin embargo, el simple hecho de que se hablara de ello constantemente contribuía a mantener viva la llama del rumor. Otro factor que influyó en la persistencia del rumor fue la propia ambigüedad de Demet y Can. Como mencioné anteriormente, ambos actores fueron bastante herméticos sobre su vida personal y evitaron confirmar o negar directamente una relación romántica. Si bien esto puede haber sido una estrategia consciente para proteger su privacidad, también dejó espacio para la interpretación y la especulación. Algunos fans interpretaron su silencio como una señal de que estaban tratando de mantener su relación en secreto, mientras que otros lo vieron como una simple muestra de profesionalismo. El rumor del juramento en particular, resonó con muchos fans porque encajaba con la narrativa romántica y dramática que habían visto en Erkenzicus. La idea de que Demet hubiera hecho una promesa tan audaz y apasionada a Can alimentaba la fantasía de un amor incondicional y eterno. Para algunos, este juramento representaba la prueba definitiva de que la conexión entre los actores era real y profunda, y que su amor estaba destinado a ser. Sin embargo, como ya he argumentado, es importante ser críticos con este tipo de rumores y no dejarnos llevar por nuestras emociones. Es fundamental recordar que la vida de los famosos es mucho más compleja y privada de lo que vemos en la pantalla, y que no tenemos derecho a imponerles nuestras fantasías ni a juzgarlos por no cumplir nuestras expectativas.
En el caso de Demet Özdemir, la persistencia del rumor del juramento pudo haber tenido un impacto negativo en su imagen pública. Si bien es cierto que la especulación sobre su vida amorosa contribuyó a aumentar su popularidad, también pudo haber generado presiones y expectativas injustas. La gente pudo haberla juzgado por no cumplir el supuesto juramento, sin tener en cuenta que este rumor nunca fue confirmado y que, en cualquier caso, ella tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre su vida personal. De manera similar, Can Yaman también pudo haber sido afectado por el rumor. La constante especulación sobre su relación con Demet pudo haber dificultado su capacidad para establecer relaciones significativas con otras personas, ya que cualquier interacción era analizada y juzgada a través del prisma del supuesto juramento. En última instancia, la historia del juramento de Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo de cómo los rumores y la especulación pueden distorsionar la realidad y afectar la vida de las personas. Nos recuerda la importancia de ser críticos con la información que consumimos, de no dejarnos llevar por nuestras emociones y de respetar la privacidad y las decisiones de los demás. Espero que esta ampliación del tema les haya resultado interesante y les haya proporcionado una perspectiva más profunda sobre este asunto. Recuerden que mi intención es siempre fomentar el debate y la reflexión, y promover una actitud crítica y respetuosa hacia el mundo del entretenimiento. Ahora sí, me despido por hoy. No olviden dejar sus comentarios y compartir este vídeo con sus amigos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.